Voy a dar la... Buenas tardes, sean bienvenidos y agradecemos la presencia de todos ustedes, amigos, socios, socias del Real Casino de Madrid en una tarde tan fría. Por lo tanto, ustedes son muy valientes en venir. Pero merece la pena, porque venimos para un acto de estos que celebramos en el casino y que pertenece al ciclo que dirige el profesor Gómez Gil, que ya llevamos un ciclo ya muy extenso, ¿no? Y en este caso lo hacemos de la mano de una personalidad notable, como mostrará el presentador, que es doña Consuelo Jiménez de Cisneros y Baudín, ¿no? Persona, como digo, importante, catedrática de lengua española, investigadora y, bueno, y hoy verán de todo eso que nos habla. Además, tiene un ilustre apellido que concuerda con el creador de mi universidad, que es Jiménez de Cisneros. Y me pregunto, o luego le preguntaré si tiene algo que ver con el fundador de mi universidad. Bueno, bienvenida, Consuelo. Gracias. Esta es su casa, porque además ella es socia, tenemos el lujo de compartir esta tarde con una consocia. Y le paso la palabra, sin más, al profesor Gómez Gil, que hará la semblanza de nuestra interviniente de hoy. Gracias. Alfredo. Buenas tardes. Queridos amigos, como sabéis, este ciclo se basa en fomentar la amistad. No, creo que va bien. Va bien. Fomentar la amistad entre nosotros mismos, nuestros socios, o bien nuestros invitados, nuestros familiares, y también patrocinar la posibilidad de si ustedes creen que merecen el ser parte de nuestro casino, pues serlo en un futuro próximo o lejano. Bien. Consuelo Jiménez de Cisneros, Baudín, es catedrática de lengua española, investigadora, escritora y conferenciante. Es la presidenta de la Fundación El Cantarano de Fines Culturales y Patrimoniales. En su recorrido profesional ha trabajado en el Liceo Español de París como docente, en el IMBAT de Holanda en el cargo de secretaría, colaborando con el Instituto Español de Migración mediante la coordinación de una aula de lengua y cultura española. En la Escuela Europea de Luxemburgo, donde estuvo destinada 9 años, fue representante de la sección española. Luego pasó 5 años en Marruecos, destinada como asesora técnica lingüística en la Consejería de Educación de la Embajada de España. Allí impartió cursos de formación de máster y doctorado en diversas universidades marroquíes, Casablanca, Fez, Tánger, Tetuán, etc., así como en los institutos Cervantes, la Inspección Educativa de la Lengua Española y otras instituciones. Dirigió las publicaciones institucionales Aljamia, Cuadernos de Rabat y coordinó varias importantísimas monografías. Es autora de numerosas publicaciones de diversos géneros y estilos, libros de poesía, narrativa histórica e infantil juvenil, antologías, adaptaciones y biografías, artículos de investigación y divulgación literaria y de didáctica, ensayo, etcétera, etcétera. Tiene una colección de 8 biografías adaptadas para estudiantes de español publicadas por la editorial de Elsa bajo el título de Grandes personajes de historia. En 2018 publicó Veleidades, editada por el Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Su obra ha sido reconocida con diversos premios, destacando el Nacional Juvenil de Poesía en 1970, el Premio Ciudad de Benidorm en 1984 y el Ala Delta de la novela en el 94. Ofrecido por la editorial Edelvives, donde ha publicado la novela histórica Al otro lado de la esfera y una adaptación del Quijote. En 2019 obtuvo el premio de ensayo Juan Valera de la Fundación del mismo nombre. Como conferenciante ha intervenido en numerosísimos congresos y seminarios de carácter didáctico y literario, colaborando con diversas
asociaciones e instituciones culturales de España y del extranjero, ateneos, clubes sociales, universidades, sindicatos y un largo etcétera, centrándose en la divulgación literaria y humanística. La de hoy es su primera conferencia de este año, del 2024, en que irá seguida de un ciclo de 5 sobre literatura española y francesa promovido por la Casa de Francia y la Universidad de Alicante. En abril participará con otra en la Semana Colombina de Santa Fe, Granada, para en mayo cerrar el tercer ciclo Eros de primavera en la Universidad de Alicante. Debo añadir una postdata que para mí, Consuelo, pues es quizá una de los ejes culturales de toda la región valenciana. Tanto Alicante, Castellón como Valencia, pues yo creo que los que hemos participado en esas actividades bastante le debemos a ella. Querida Consuelo, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos personas que me acompañan en esta mesa por sus palabras y, por supuesto, a todo el público que ha asistido en un día que evidentemente no es el más propicio, a lo mejor, para salir de casa. Quiero dar las gracias también a una persona que no ha podido asistir, que es mi colega y amiga, la historiadora y trotamundos Teresa Vidaechea, que me ha dado algunas sugerencias para esta conferencia. Como todos ustedes saben, esta es la primera conferencia del ciclo mensual Nuestros Socios de 2024 en este casino, y es para mí un honor, llevando tan poco tiempo de socia, ocupar este estrado y además al lado de estas dos personalidades, uno de ellos historiador, que es el ilustrísimo señor José Ignacio Ruiz Rodríguez, y el otro, como todo el mundo sabe, pues un gigante de la literatura comparada y, bueno, yo creo que de Alfredo Gómez Gil todos los que están aquí saben mucho y no es preciso añadir. Para mí, el volver a tomar contacto con él fue muy emocionante. Fue durante un homenaje que hicimos a Vicente Ramos en Alicante, también otro ilustre humanista, y a partir de ahí me invitó a participar en su tertulia de los últimos martes de mes, su tertulia literaria, y así fue como, en verdad, conecté con este casino. Bien, entonces vamos a recordar por qué he elegido este tema, que en realidad no es un tema de mi especialidad, así que sé que corro un riesgo entre las personas que me escuchan, que son historiadores, que seguro saben mucho más que yo. Pero el tema me parecía atractivo por varios motivos y además tenía una justificación en la fecha, porque hoy, día 9 de enero de 2024, hace 700 años que falleció un personaje mítico que forma parte de la historia de la humanidad, más allá de su origen o su lengua. Me refiero naturalmente al veneciano Marco Polo, autor de un libro único y trascendental, conocido entre otros títulos como Libro de las Maravillas, que es el que yo he usado para mi presentación, y otros que ya iremos comentando más adelante. Evidentemente, el ser humano ha escrito miles y miles de libros, algunos de ellos perfectamente prescindibles, aunque es cierto que Cervantes dice aquello de que no hay libro malo que no contenga algo bueno. Pero en el caso de este libro, pues fue un libro que de alguna manera influyó decisivamente en la historia de la humanidad y en la visión que tenemos los unos de los otros. Y este libro influyó porque entre Europa y Oriente había mucho desconocimiento, había en aquella época mucha distancia, y el libro de Marco Polo contribuyó a acercar y a dar a conocer Oriente a Europa. Podríamos decir, para ser justos, que antes que Marco Polo escribiera su libro, pues hubo otros libros en Europa y concretamente en España, donde se mencionaba el Oriente. Por ejemplo, el libro de Alexandre, que circulaba ya por Castilla un siglo antes,
pues nos ofrece descripciones de Oriente, Babilonia, el palacio del rey hindú Poro, e incluso una curiosa coincidencia en la descripción de un árbol, una especie de árbol mágico, que es un platanero gigante, que digo que es una coincidencia porque aparece en el libro de Alexandre, pero también aparece en el libro de Marco Polo. En el libro de Alexandre le llaman el árbol del sol y la luna, y en el de Marco Polo, pues es un árbol maravilloso, ¿no?, que aparece en el capítulo 40 de su libro. Evidentemente, el libro de Alexandre, al contarnos las aventuras de Alejandro Magno, que es un personaje que parece que está un poco en el quicio entre Oriente y Europa, pues recorremos con él Grecia, Persia, Mesopotamia, etc. Si miramos el mundo desde el otro lado, tendríamos que recordar que un par de siglos después, con el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo, el Occidente, hasta entonces terra incógnita, estaría narrado por los cronistas de Indias, que en cierto modo hicieron un papel similar al que pudo hacer Marco Polo en Oriente, pero ellos en Occidente. Es decir, describir las maravillas, el exotismo, las curiosidades, los pueblos, los animales, la fauna, la flora de esos territorios desconocidos en Europa. Pues quizá no haga falta enumerar a los muchos cronistas de Indias, pero podríamos hablar, que no vamos a hablar ahora porque no es el caso, pero solo citar a Bernal Díaz del Castillo, al Inca Garcilaso, Fernández de Oviedo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernán Cortés y tantos otros. Y no solo soldados, también misioneros que describían y que estudiaban, como Marco Polo, unos territorios exóticos desconocidos en Europa. Estaba diciendo que el libro de Marco Polo tuvo varios títulos y, bueno, uno de ellos, el primero fue La descripción del mundo, porque realmente el propósito de Marco Polo era describir, dar a conocer, pero enseguida se llamó Libro de las Maravillas y también El Millón. Este título del Millón, hay varias hipótesis de a qué se debe, porque parece un título un poco extravagante, pero según los estudiosos se puede deber al apellido que había en la familia de los Polo, que era el apellido Emilione, y de ahí al caer la E sería Milione, Milión. También podría ser porque se considera un libro que reúne muchos tesoros y muchas curiosidades a miles, y de ahí viene llamarlo el Millón, o porque se trataba al final, y así fue interpretado por muchos, como un manual para los viajes de los mercaderes. En fin, quería decir que lo que Marco Polo pretende con su libro, pero todos los libros tienen un objetivo, pues parece que es comunicar lo que él ha visto, y es curioso porque hubo muchos comerciantes, evidentemente Marco Polo no fue el único, pero sí fue el único que se paró a contarlo. Y entonces este libro entraría dentro de lo que hoy llamamos libros de viajes, que es una narrativa que además está muy de moda y tiene mucho éxito. Y precisamente hace unos pocos días una periodista de Radio Nacional de España, que tiene un programa dedicado a la literatura de viajes, me hizo una pequeña entrevista, Paula Mayoral, en El gallo que no cesa, y hablamos de este tema, ¿no?, de la literatura de viajes. Me voy a permitir citar un título de una escritora que me lo acaba de regalar, que se llama Victoria Leffingwell, y se titula La vuelta al mundo de una nómada. Es simplemente una especie de autobiografía muy sencilla de una viajera. Quería también decir, con respecto al libro de Marco Polo, que el hecho de que se llame el libro de las maravillas se puede relacionar naturalmente con la presencia de lo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? Pues lo que no es habitual, lo que nos sorprende. Entonces, este aspecto tiene una vertiente didáctica, porque evidentemente a los niños y jóvenes que tratan de descubrir el mundo todo esto les interesa, y de ahí que
curiosamente, el libro de Marco Polo, y cuando yo iba a las bibliotecas buscando las diferentes ediciones, veía que me remitían a la sección infantil-juvenil. Yo decía, pero vamos a ver, el libro de Marco Polo no es un libro infantil. Pero, sin embargo, al ser un libro, como digo, que es como de descubrimiento del mundo, resulta que son innumerables las adaptaciones más o menos, en fin, resumidas o más o menos focalizadas en algún tema en forma de cuentos ilustrados. Entonces ya se entiende que esto parece una lectura apropiada. También tengo que decir que un libro como el de Marco Polo ha suscitado otros libros, es decir, novelas históricas, por ejemplo, como una que llegó recientemente a mis manos, porque es curioso, y me imagino que estarán ustedes de acuerdo, que cuando alguien se interesa por un tema que durante muchísimo tiempo no ha escuchado nada, resulta que en ese momento empiezan a llegar referencias a ese tema. Entonces, yo llevaba décadas sin pensar en Marco Polo desde mi juventud, desde mi adolescencia, en que leí, evidentemente, una adaptación, y de repente me llega un libro que se llama El rubí de Marco Polo, de una señora que se llama Esther Domínguez Soto, que obtuvo con este libro el primer premio de novela histórica Feli Úbeda en 2017. Este libro me llegó porque esta profesora y escritora pues, ha obtenido un accésit en un premio que hemos convocado desde mi fundación, un premio de ensayo breve, y al ver su currículo me encuentro con este libro. Por otro lado, y sin esperarlo para nada, resulta que un paisano mío y amigo, el magistrado y escritor Julio Calvet, que de vez en cuando me envía artículos, probablemente Alfredo lo conoce, pues me envía un artículo suyo donde me empieza a hablar de Marco Polo, pero vamos, como sin venir a cuento, yo digo, qué cosa más rara, y me reseña un libro también editado en Siruela, Cuentos chinos del río Amarillo, y entonces escribe lo siguiente, me pareció una frase bonita: la relevancia de un coloso comerciante veneciano llamado Marco Polo. Y subraya cómo Marco Polo formó parte, con su padre y su tío, como enseguida veremos, del Consejo de Gobierno del último Gran Khan, nieto de Gengis Khan, que fue quien fijó la capital de China en donde está hoy, en Pekín, entonces Yambalik. Bueno, pues todas esas casualidades como un poquito mágicas, ¿no? Ya la última que se ha producido ha sido cuando, estando hace poco en Granada, creo que Alfredo lo ha mencionado, que tengo pendiente una conferencia en Granada, me dicen que si puedo participar en la Semana Colombina de Santa Fe, que es a mediados de abril. Y entonces resulta que me encuentro con que Colón, Cristóbal Colón, leyó el libro de Marco Polo y se conserva un ejemplar que está en la Biblioteca de Sevilla, donde Colón además hizo muchas anotaciones sobre esa edición de Marco Polo, ¿no? Y por supuesto lo leyó antes de sus viajes a América. Se supone porque la edición que dice que está hecha en Amberes, y yo deduzco que estará en la imprenta Plantin Moretus, ¿no?, de Amberes, una imprenta histórica que tenía entonces España allí, pues resulta que ese libro no puede ser posterior a 1490. Por tanto, si Colón llegó en 1492, pues ya podemos ver que este libro fue probablemente uno de los libros que a lo mejor le acompañaron en sus viajes. Bien, pues también quería, ya por finalizar un poco esta enumeración de libros curiosos que coinciden, uno muy reciente que se titula Homo Viator, que está firmado por un escritor que se llama Pérez Muelas, José Pérez Muelas. La verdad es que tengo que reconocer que me ha producido una envidia de la buena, no de la mala, porque ese libro me habría encantado escribirlo yo, ¿no? Porque es un libro que, vamos, me identifico mucho con él porque he sido muy viajera solamente en mis recorridos profesionales que ya se han contado, y además de esos recorridos por otras circunstancias. Ahora mismo tengo a mi familia dispersa, una parte en Bruselas, otra en Inglaterra, y tengo que viajar a la fuerza. Entonces, este libro Homo Viator, que se subtitula El descubrimiento del mundo a través de los viajeros, justamente compara a Marco Polo con Colón y señala, bueno, que ambos ensancharon la percepción del mundo, uno hacia Oriente, Marco Polo, y otro hacia Occidente, Colón, evidentemente. Ambos fueron acusados de fabuladores, ambos delegaron de alguna manera en otras personas la redacción de sus escritos y, en fin, hay una serie de paralelismos y coincidencias curiosas.
También tengo que decir, sin detenerme más en este libro, cuya lectura le recomiendo, que Homo Viator presenta el viaje casi como una necesidad vital del ser humano, es decir, el ser humano es viajero casi por necesidad de supervivencia. Siguiendo con esta especie de introducción, que ya veo que se va alargando mucho, pero no tengo más remedio que hacerla, tengo que recordar que, igual que decía que el libro de Marco Polo tampoco es el primero que menciona el Oriente, los Polo tampoco fueron los primeros europeos, evidentemente, que fueron a Oriente. Y solo por citar algunos precedentes, pues habría que decir que hubo otros viajeros con propósitos no comerciales, porque hay que recordar que la familia de los Polo era una familia de comerciantes. Por ejemplo, aquí tengo yo anotado que en 1245 y 1251 el Papa Inocencio IV envió misioneros al Oriente que a su regreso contaron historias tan increíbles y maravillosas como las que narraría Marco Polo. Algunos de ellos franciscanos, que, por cierto, los franciscanos son, sin duda, creo, los frailes o la orden quizá más viajera y que más ha promovido ese contacto entre distintas culturas. Puedo dar fe de ello porque durante mi estancia en Marruecos pues tuve una relación especial, por así decir, con el padre Lerchundi, bueno, ya había fallecido, con su obra, un franciscano vasco afincado en Marruecos que redactó el primer diccionario árabe-español y dio nombre a una serie de centros culturales. Y, curiosamente, yo lo último que hice en Marruecos fue abrir un centro cultural Lerchundi en Tetuán en 2015. Bien, y dicho esto, pues a ver si lo hago bien, porque a mí las nuevas tecnologías... Sí, perfecto. Pues vamos entonces a presentar a Marco Polo. ¿Quién era Marco Polo? Aquí tenemos 3 retratos suyos y vamos primero a decir un poquito algo de él y recordar, quizá para enmarcarlo mejor, que nació y murió en Venecia, que nació en 1254 y murió en 1324, un 9 de enero, por eso decimos que hoy de alguna manera celebramos o recordamos, ¿no?, a este personaje. Y, como ya he dicho repetidamente, pues lo primero que sabemos de él es que era comerciante y, por tanto, un viajero que viajaba con ese objetivo concretísimo que es el comercio. No viaja para descubrir el mundo como los exploradores, ni para implantar una civilización como los conquistadores. De hecho, él se adapta a las civilizaciones con las que se encuentra y se integra con tal perfección que incluso esas civilizaciones, en este caso la China, le contratan para que trabaje para ellos. Es decir, que él, como digo, no lleva ninguna luz civilizadora. Esto es importante remarcarlo, sino que se integra en las civilizaciones con las que se encuentra. Evidentemente, viajar como comerciante quiere decir viajar para vender e intercambiar productos con miras a obtener las máximas ganancias, y esta es una actividad para la que se requiere inteligencia y arrojo, que son también cualidades que necesita cualquier viajero y explorador. Y una cualidad moral evidente que sería la honradez, porque de lo contrario no va a encontrar el respaldo de los poderosos con los que trafica, que desde luego le apoyaron. Sin cumplir con lo pactado no se puede triunfar ni como comerciante y supongo que tampoco de ninguna otra manera. Entonces, hay que recordar que Marco Polo desarrolla sus viajes en el siglo XIII, aunque él muere entrado el siglo XIV, pero sus últimos años no viaja, se queda en Venecia encargándose de sus negocios. Y hay que recordar que el siglo XIII es la culminación del renacimiento comercial de Europa en conexión con Oriente. De manera que Marco Polo no es un personaje aislado, por supuesto. Marco Polo, creo que lo hemos mencionado quizá de pasada, pertenece a una dinastía de mercaderes, donde el viaje a lugares exóticos forma parte de su trabajo. Hubo 2 personas muy importantes en su vida, en su familia, que fueron su padre y su tío, con los que él viajó cuando tenía pues apenas entre 15 y 17 años. Unos dicen que tenía 15, otros que 17. Bueno, era muy joven.
Entonces, su padre, que se llamaba Nicolás, y su tío Mafeo viajaban a Constantinopla, que como todos sabemos es el actual Estambul, a Persia, a China, unas veces en barco y otras veces también por tierra en caravanas, como es natural. Y, bueno, pues en aquella época hay que recordar que Constantinopla era uno de los grandes almacenes de distribución de mercancías y por ello la familia Polo tenía allí incluso una vivienda, al parecer compartida con otros mercaderes. Bien, entonces, además de comerciante y viajero, para describir la personalidad de Marco Polo tenemos que decir que también era diplomático y, sobre todo, autor de este libro al que queremos hacer un homenaje. Su vida es inseparable de sus viajes. De hecho, lo que sabemos de su vida es lo que él cuenta de sus viajes, sabemos muy poco más. Hay muchas representaciones de Marco Polo en la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado, porque se convirtió en un personaje extremadamente popular. Entonces, vamos a pararnos un poquito ahora en estos 3 retratos que tenemos. En el primer retrato vemos que Marco Polo lleva en la mano un libro, su libro, con ese título del Milione, que ya lo hemos comentado, acompañado de lo que parecen mapas enrollados. Luce unas cadenas de oro que considero que siguen totalmente de moda hoy en día y que atestiguan su buena posición económica. Este retrato data de 1867, por tanto hay que interpretarlo como una visión idealizada de Marco Polo, no como una reproducción realista de sus rasgos. El valor que tiene es todo el simbolismo pues de lo que le acompaña, ¿no? Del libro, de las joyas, de la vestimenta. Está realizado en mosaico por Salviati y se conserva en el Palazzo Grimaldi Doria Tursi de Génova. Génova fue una ciudad importantísima en la vida de Marco Polo junto con Venecia, porque en Génova se supone que es donde él escribió su libro y donde estuvo prisionero después de participar en unas guerras que eran guerras simplemente de competencia comercial entre Venecia y Génova, y él se sintió de alguna manera obligado a participar en esa guerra y al terminar pues fue puesto en prisión. Tampoco hay que pensar que era una prisión, digamos, demasiado dura, porque al parecer a estos mercaderes importantes pues los instalaban en casas de personas, de familias, y estaban allí, por así decir, como encerrados, pero vamos, tampoco. Y ahí fue donde se supone que coincidió con la persona que escribió su libro en verdad, ¿no? Que fue como su amanuense, porque él se lo iba dictando o se lo iba contando, y hay que recordar que en aquella época no había imprenta. Bien, el segundo retrato, mucho más realista, nos lo presenta como un hombre anciano. Hay que recordar que en su época la gente envejecía mucho antes que en la actualidad, no mucho más, mucho antes. Si pensamos que Marco Polo falleció con 69 años, yo diría que este retrato lo representa como si tuviera todavía más edad. Pero si pensamos que este personaje vivió todas las experiencias y avatares que vivió, lo que sorprende es que su vida fuera tan larga. Este es un retrato de autor desconocido, data de 1600 e inspiró otro muy parecido en 1915. Lo curioso de este retrato, que por eso también lo he seleccionado, es que tiene un texto acompañante, aunque no se vea aquí, que dice «Marcus Polus Venetus totius orbis et Indie peregrator primus». Es decir, el veneciano Marco Polo fue el primero que viajó por todo el orbe y la India. Por todo el orbe quizás sea un poco exagerado. El tercer retrato, perdón. El tercer retrato, decía, lo representa vestido a la usanza de los tártaros, un pueblo que describe minuciosamente y del que diremos algunas curiosidades mientras el tiempo nos lo permita. Este retrato data del siglo XVIII, también es de autor desconocido, pero es un retrato que automáticamente sale. Si ustedes ponen Marco Polo y ponen imagen, pues enseguida les va a salir este retrato donde realmente está como disfrazado, por así decir.
Y con estos retratos de fondo vamos a recordar un poquito más concretamente lo que habría sido la biografía de Marco Polo, que hemos dicho que nació en Venecia en 1254, pero hay que decir que su madre falleció poco después del parto y en aquellos momentos su padre estaba ausente, precisamente de viaje en Turquía. Había partido sin saber que su esposa quedaba embarazada. A Marco lo crió la familia y cuando el padre regresó, pues se encontró con que tenía un hijo que ya había cumplido 15 años y que con toda probabilidad se estaba formando como futuro comerciante, porque efectivamente los hijos de mercaderes se formaban, se supone que a partir de los 12 años, aprendían a leer, a escribir, a hacer cuentas, llevar un registro comercial, conocer las leyes y costumbres del comercio, por supuesto. Incluso también algunos se formaban en las ciencias del mar, o sea, conocer los barcos, los vientos, cómo manejar los vientos, las mareas, condiciones meteorológicas, etc. Y, por supuesto, sobre el valor de las mercancías, la calidad de las telas, de las piedras preciosas, todo lo que podía serles útil en su futura vida de comerciantes. Pues bien, el padre y el tío de Marco Polo estaban decididos a volver a salir de viaje, tanto por motivos comerciales como por el compromiso que habían adquirido con el Kublai Khan, que era el emperador de la China. Así que Marco Polo pues viaja por primera vez y ya aquí sí que podemos imaginar que sí, que habría cumplido 16 o 17 años. Fue un viaje histórico porque no fue solo, bueno, en primer lugar porque fue un viaje muy largo, que duró más de 20 años. En segundo lugar porque fue el viaje que dio origen al libro. Y en tercer lugar podríamos decir porque no fue un viaje solamente comercial, sino que fue un viaje con otras dimensiones diplomáticas e incluso religiosas. Los Polo llevaban cartas y regalos del Papa Gregorio X para el emperador chino Kublai Khan, el cual había insinuado la posibilidad, se había interesado por el cristianismo, ¿no? En fin, que a lo mejor se convertía, pero bueno, esto tampoco estaba muy claro, pero se había interesado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ellos tenían que llevar información sobre el cristianismo y, de hecho, la llevaron, pero ahora veremos lo que pasó con esto. Hay que decir que el viaje fue muy difícil porque, aparte de todos los incidentes climáticos que tuvieron que soportar, también soportaron los ataques de algunos bandoleros. Marco Polo se puso enfermo y la enfermedad de Marco Polo les tuvo un año parados. Es decir, que es que estos viajes había que tomárselos con mucha calma. Y a su favor contaba el hecho de que Nicolás y Mafeo Polo conocían las lenguas de los lugares que atravesaban, por lo menos las lenguas que podían servir como lenguas de comunicación, como sería el árabe y el persa, el cual funcionaba como una lengua franca incluso en China. Y, por supuesto, conocían las rutas y tenían sus contactos y tenían, por así decir, sus visados, lo que hoy llamaríamos visados. Habíamos dicho que el emperador chino estaba interesado por la religión cristiana y nos preguntaremos ¿y por qué? Bueno, pues porque su madre resulta que era una mujer cristiana de la secta nestoriana. Y hay que recordar que en Oriente el cristianismo de alguna manera existía, aunque fuera de una manera simbólica. Se habla, por ejemplo, de un personaje legendario que era el preste Juan, que era un gobernante cristiano que estaba en Oriente. ¿Qué hizo el emperador? El emperador lo hacía todo a lo grande. Entonces pidió a los venecianos que él quería que le llevasen a personas que le pudieran instruir y pidió nada menos que a 100 cristianos para que le pudieran informar. Además también le solicitó un poco de aceite de la lámpara del Santo Sepulcro. En aquella época las reliquias estaban muy valoradas, así que el capricho del Khan de tener un poco de aceite de la lámpara del Santo Sepulcro no parecía nada extravagante. Los venecianos cumplieron en parte, es decir, el padre y el tío de Marco Polo consiguieron el aceite del Santo Sepulcro, pero no consiguieron que les acompañara nadie para dar a conocer el cristianismo. De los 100 cristianos que pidió el emperador chino, solo consiguieron llevar a dos frailes dominicos,
Pero estos frailes, que además conservamos sus nombres, Fray Nicolo de Vicenza y Fray Guillermo de Trípoli, resulta que al pasar por Armenia, que estaba en conflicto, temieron por sus vidas y decidieron que no continuaban el viaje. Así que, pues nada, el Kublai Khan nunca llegó a convertirse al cristianismo, evidentemente, pero sí que hay que decir que era un hombre que mostraba un gran respeto por todas las religiones, intentaba tratarlas de manera igualitaria, y esta tolerancia religiosa y su mentalidad abierta pues serían dignas de reseñar. Entre las curiosidades de la personalidad de este mandatario chino, habría que decir que a su manera se preocupaba de su pueblo y se preocupaba de la naturaleza. Era como un ecologista avant la lettre, ¿no? Porque tenía un gran interés en salvar los árboles y su admiración por estas criaturas vegetales, digamos, anticipa nuestras actuales preocupaciones ecológicas. Es una curiosidad que me comentó mi amiga, la historiadora que he citado al principio, mi amiga Teresa. Y cómo es posible que personas de, digamos, unas culturas tan diferentes se entendieran bien. Bueno, evidentemente había intereses comunes y el comercio sin duda es un gran interés, pero hay que resaltar que Marco Polo era un hombre, bueno, con unas cualidades. Tenía una enorme facilidad para los idiomas, tenía una enorme capacidad de adaptación, una inteligencia natural. Y por eso, como creo que ya hemos anticipado un poquito, pues el Kublai Khan le contrató durante 17 años como embajador. Embajador, entre comillas, porque embajador quiere decir pues, que le daba cargos de confianza. O sea, Marco Polo actuó como juez, como virrey, como presidente del Departamento de Agricultura, todo esto en momentos determinados, ¿no? O como vicepresidente del Departamento de Guerra, por ejemplo. Así que formó parte, como ya he citado antes, de lo que sería casi el gobierno, ¿no? del Kublai Khan. Esto obligó a Marco a viajar por todas las provincias chinas y así tuvo contacto con otras religiones que hoy en día nos resultan muy familiares, pero que en la época de Marco Polo se desconocían en Europa. Por ejemplo, el budismo y el hinduismo. Marco Polo menciona en su libro La transmigración de las almas y otros conceptos que ya digo que hoy nos resultan familiares, pero en aquella época resultaban totalmente novedosos. Mientras él viajaba a las órdenes del Khan, su padre y su tío pues ya se habían enriquecido con el comercio de piedras preciosas, ya deseaban regresar a Venecia, no sabían cómo hacerlo, cuando el Khan les encomendó la misión de acompañar a una joven princesa que sería la esposa de su sobrino, que vivía en otra parte muy alejada, y con esto les proporcionó cartas de recomendación que les permitirían viajar y, una vez cumplida su misión, pues regresar a su ciudad de origen. Y eso fue lo que hicieron. Este regreso es novelesco, es muy difícil de resumir, no voy casi ni a intentarlo, solamente diré, y esto también me hace pensar en Colón, ¿no? En Cristóbal Colón, que los barcos que les prepararon estaban preparados, perdón por la repetición, como para poder estar en ellos de una manera autónoma durante 2 años, para un viaje de 2 años. Entonces, quizá esto a Colón también le impactó. Y bueno, pues consiguieron llevar a la princesa hasta el sitio, hasta Ormuz, en Turquía, donde se iba a desposar. Resulta que su prometido había muerto, pero no pasó nada porque se desposó con el sucesor, cosa que también ha ocurrido en España. Me estaba acordando de una virreina catalana, pero bueno, esa historia la dejamos quizá para otro momento, ¿no? Que también se desposó con otra persona que no era la que le correspondía. Bueno, la voy a contar porque es muy divertida, ¿no? Porque resulta que la virreina se iba a casar con un joven, el joven falleció y entonces le sugirieron que se casara con alguien de la familia que era muy mayor. Y claro, entonces alguien le dijo a la que sería la virreina: señora, ¿cómo os vais a casar con alguien de tanta edad? Y ella contestó: más edad tienen estos muros en los que llevo toda la vida metida y, sin embargo, he sobrevivido, porque ella estaba en un convento, ¿no?, esperando a ver qué hacían con ella. Bueno, esa es la anécdota, que es histórica, según creo. Y una vez que llegaron a Venecia,
pues hay que decir que sus parientes, claro, muchos de sus parientes les daban por muertos, otros no daban crédito a sus historias, y 3 años después de su llegada fue cuando Marco Polo, como decía, decidió participar en esta guerra que tenía Venecia contra Génova. Comentábamos que allí, durante la prisión que sufrió posteriormente, fue cuando su libro se empezó a escribir en una lengua casi literaria, que era una mezcla de francés y de italiano, y el autor de estas transcripciones se llamaba Rustichello de Pisa. Era un señor que era muy aficionado a la literatura y, por tanto, pues intentaba poner adornos literarios y entonces tenía, de alguna forma, discusiones con Marco Polo, según cuentan, porque Marco Polo era una persona muy sintética y muy concreta y no quería esa clase de adornos retóricos. Bien, pues ¿cuándo empezó a difundirse este libro? Pues en 1399, ya la guerra había terminado gracias a un pacto, él pudo regresar a Venecia, entonces allí se casó, tuvo 3 hijas y, como decía, no volvió a salir de Venecia, pero sí se ocupó de que otros salieran en su lugar. Quiero decir que fletaba barcos con mercancías, que cambiaba por especias, oro, piedras preciosas, etcétera, y seguía pues digamos, toda la vida comercial de su familia. Evidentemente, Venecia en aquella época era un punto importantísimo para el comercio. Supongo que esto no hace falta recordarlo. Sí podemos recordar un dato que nos puede dar idea de la grandeza de Venecia, que en aquella época tenía, se dice, alrededor de 100.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes de su época. Y los comerciantes venecianos establecían rutas no solamente con el oriente, sino incluso con el norte de Europa, y con algunas zonas de África también. Se sabe de Marco Polo, como decía, que nunca más viajó y que la pérdida de su padre en 1300 y de su tío poco tiempo después le sumió en lo que hoy diríamos una cierta depresión, porque habían fallecido las 2 personas a las que estaba más unido y con las que había compartido o que habían sido testigos, en cierto modo, de sus viajes y aventuras. El 8 de enero de 1324 dictó su testamento, es decir, que era consciente de que moría, dio libertad a un esclavo tártaro que llevaba con él, que se llamaba Pietro, que lo rebautizarían, claro, como Pietro, y a las pocas horas pues falleció, ya entrado el día 9 de enero. Se cuenta, y esto lo cuentan todos los autores que escriben sobre Marco Polo, que en el lecho de muerte le preguntaron, según unas versiones un sacerdote, según otras un amigo, según otras un familiar. Bueno, alguien le preguntó si era verdad todo lo que había contado en su libro, que en ese momento de la muerte uno tiene que decir la verdad. Y entonces él contestó que el libro no contenía ni la mitad de lo que él vio y vivió. Y él dejó escrito esto: creo que era la voluntad de Dios que regresáramos para que las gentes pudieran saber de todas las cosas que hay en el mundo. Esta era su obsesión. Él pensaba que el mundo quizá era más reducido de lo que es y se terminaba ahí. Así que él, de alguna forma, pensaba que había conocido todo el mundo, todo lo que se podía ver en el mundo. Bueno, pues falleció, como digo, el 9 de enero y fue enterrado junto a su padre en la iglesia de San Lorenzo de Venecia. Como conclusión, antes de pasar a la siguiente viñeta, que ya es la última, pues podríamos decir que Marco Polo refleja, es una muestra de ese talante comercial y de esa vocación de hombre de negocios que caracteriza a Venecia, pero añade a eso, como ya hemos dicho antes, su interés por comunicar y por contar lo que ha visto y lo que ha vivido. Sí. Vale. Pues es inevitable, alguien me decía antes de empezar la conferencia, pero ¿cómo vas a resumir el libro de las maravillas si tiene muchísimo contenido muy diverso, casi diría muy disperso? Bueno, está muy bien ordenado, si se ve su índice se ve claramente, pero contiene tantas historias diferentes y tantas curiosidades, esa es la palabra, ¿no?, que es difícil. Entonces yo me voy a limitar solo a decir ya lo que me dé tiempo en estos 10 minutos que nos quedan, porque claro, podríamos hablar muchísimo más tiempo de todo esto, pero
lo único, bueno, lo poco que voy a decir va a ser esto, y lo único que espero es que todos ustedes, porque para mí es lo más bonito de estas charlas, que son realmente más bien lúdicas, ¿no? y divulgativas, lo bonito es que uno, espero haber conseguido eso, uno sale con ganas de saber algo más y uno se aproxima a lo mejor al libro, o lo busca en internet, o lo busca en una librería, o recuerda cuando lo leyó de niño, de joven, ¿no? Y entonces también se ve de una manera diferente a cuando uno lo leyó en la juventud, cuando leíamos de una manera ingenua, que no teníamos ese sentido crítico, que no éramos capaces de, a lo mejor, de relacionar como después. Entonces, yo lo que espero es haber suscitado esta curiosidad sobre Marco Polo. La verdad es que para mí ha sido un redescubrimiento porque, insisto, que llevaba mucho tiempo sin acercarme a Marco Polo. Lo primero que me llama la atención del libro es que va dirigido a un lector universal, es decir, aunque algunos pensaron que en realidad era una guía para mercaderes, pero la verdad es que él empieza con los grandes, él se dirige a emperadores, reyes, luego nobles, caballeros, burgueses, va bajando en categoría social y, en definitiva, se dirige a todos aquellos interesados en conocer el mundo que él va a describir. En su primer capítulo reconoce, hace una especie de captatio benevolentie, ¿no? Como, bueno, todo lo que cuento a lo mejor no lo he visto, pero si no lo he visto es que lo sé de muy buena fuente, o sea que insiste en la rectitud, en la honradez, en que no hay mentiras, no hay fabulaciones. Claro, estos libros se prestaban pues a, en fin, de alguna manera que hubiera un poco de fantasía. El autor está convencido del valor de su testimonio por los muchos viajes que hizo, por el tiempo que pasó durante estos viajes, y siente esa obligación, como decía, de transmitir. Entonces, para que también el lector se fíe de él, la verdad que él se autodescribe, se autorretrata muy bien y dice que él tiene un espíritu justo y excelente, tenido en gran estima por señores y príncipes. También afirma que algunas de los sucesos que vio, de las historias que cuenta, las escribió en sus tablillas para no olvidarlas, pero que otras cosas pues no las escribió, que ni siquiera estaba seguro de que podría volver un día a su tierra. Y luego deja por escrito, se supone, vamos, que lo dice él, que manda a escribir estas cosas en buen orden a Miser Rustichello, que es este señor que ya hemos mencionado. Entre las curiosidades que veríamos en este libro, hay algunas que nos pueden hacer sonreír, pero hay que verlas en su contexto de hace 7 siglos. Por ejemplo, entre las cosas que más llamaron la atención de Marco Polo, aparte de su contacto con otros pueblos, con otras costumbres, pueblos tártaros y mongoles, sus modos de vida, podemos citar las minas de piedras preciosas. Él decía que las piedras preciosas nacían en la tierra, en las montañas, o sea, de una manera metafórica, ¿no? Lo quería explicar, que nacían. Descubrir animales que no conocía, como tigres, panteras, osos panda, pitones, rinocerontes, orangutanes. Por ejemplo, el rinoceronte, pues él se da cuenta de que es el unicornio, pero él dice, no, pero no es un unicornio como pensaba yo que eran los unicornios, es otra variedad de unicornio, ¿no? También plantas como los cocoteros, la pimienta blanca y negra y, por supuesto, objetos que nunca antes había visto. Entre los objetos o las costumbres o los descubrimientos que más le llamaron la atención estaría el empleo del papel moneda como dinero, el ejército, el sistema de correos de China. Esto es importante resaltarlo porque aquí vemos que no hay un etnocentrismo, sino que Marco Polo admira lo que ve en otra cultura, que incluso en algunos casos se da cuenta de que es mejor que lo que hay en su propia cultura. También es un hombre que admira lo artístico, por ejemplo, la música, los instrumentos musicales como el violín mongol de cabeza de caballo, la pintura en seda, los teatros de marionetas, etc. Sin embargo, hay que decir, y esto también es muy curioso, que Marco Polo cita muchas novedades, muchos inventos, pero hay otras que no las cita. No sabemos si porque no le interesaron, sin embargo, pensamos que las tuvo que conocer forzosamente, si estaba en China en aquella época. Por ejemplo, ¿qué es lo que no cita? Pues no dice nada del té,
no dice nada de la costumbre de vendar los pies a las mujeres o ni siquiera dice nada de la imprenta. Y, sin embargo, la imprenta, que es sin duda el invento más importante de los chinos, bueno, yo creo que vamos a dejar aparte la pólvora, ¿no? La imprenta es muy importante y, sin embargo, él, lo curioso es que sí que conoció el papel moneda, que claro que se hacía en la imprenta, que es muy importante para un comerciante. Bien, como ya quiero ir acabando, pues voy a terminar citando a uno de los editores que más versiones han hecho en distintas editoriales del libro de Marco Polo, que es Mauro Armiño, el cual nos habla, yo estaba hablando antes de la metáfora, nos habla de la ingenua metaforización, esto lo he cogido literalmente, de Marco Polo en sus descripciones. Y por ejemplo, yo he encontrado pues, cómo trata él de describir animales o plantas, como decía, que él no conocía, y entonces voy a leer algunas de estas descripciones que son curiosas y ya con esto prácticamente vamos a terminar. Por ejemplo, a los orangutanes los describe como hombres salvajes de color naranja y con cola. Los cocos son nueces grandes como una cabeza humana. Los rinocerontes de los que hablaba son unicornios casi del tamaño de los elefantes, pero que no son verdaderos unicornios. Y otras veces los compara con cerdos. Un unicornio que parece un cerdo. Y los tigres, por ejemplo, son leones con rayas. Bueno, pues yo diría que para terminar, insistir quizás en una idea que ya he dicho bastantes veces, que lo que distingue a Marco Polo de otros comerciantes de su época es que él decide compartir su experiencia y esa necesidad de comunicar es la que explica y justifica sus escritos. Ha vivido experiencias diferentes y novedosas, ha visto mucho más de lo que podrá describir, como él mismo declara, y esto, evidentemente, es lo que le da su personalidad. Este es un libro que se ha reeditado muchísimas veces, se ha traducido a muchas lenguas, no ha perdido interés, sería un clásico de los libros de viajes, y en estos últimos minutos que me quedan me gustaría hacer alusión, para terminar, a dos libros de viajes también medievales, que serían los únicos casi comparables, aunque no tuvieron la misma dimensión, porque el espacio que recorrieron fue más reducido, pero me parece que también es justo mencionarlos. Uno de ellos es de una mujer, de la monja Egeria, que 10 siglos antes ya narró en latín su viaje a los santos lugares, que luego extendió por Siria, Mesopotamia y el Mediterráneo oriental. Y el otro es un libro con el que yo también coincidí cuando estuve en Marruecos, el libro de Ibn Battuta, el gran viajero musulmán que da nombre al aeropuerto de Tánger, por tanto, estará siempre en mis recuerdos. El cual, por cierto, Ibn Battuta recorrió 120.000 kilómetros, el doble que Marco Polo, y al igual que el veneciano, no escribió de su propia mano, sino que dictó su crónica viajera al erudito granadino Ibn Yusay, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIV, es decir, un poquito después que Marco Polo. Y finalmente, para terminar y ya no alargarme más, voy a leer una cita de que está escrita en 2008, pero no creo que sea, creo que se puede extrapolar bastante bien a la actualidad. Es de Russell Friedman y dice: si uno quisiera seguir los pasos de Marco Polo hoy en día, tendría que recorrer más de 57.000 kilómetros, atravesar 17 países, 8 zonas de guerra y obtener 20 visados. Así que con estos datos creo que pocos viajeros y aventureros aventajan a Marco Polo, salvo quizás el mencionado Ibn Battuta, que viajó el doble que él en kilómetros. Muchísimas gracias por su paciencia y hasta la próxima. Bien, ahora naturalmente haremos un coloquio que sea un poco breve, porque la oradora, ella ha confesado que no está en disposiciones de garganta por cuestión de constipado. Y luego ya aprovecho el momento para anunciarles que la sesión de nuestros socios del próximo mes será a cargo del excelentísimo señor embajador de Suecia.
No puedo darles el título porque todavía no lo tenemos, pero me ha prometido su secretaria que nos lo dará esta próxima semana. Y nada más, ¿alguna pregunta sobre el tema? Por favor. Muchísimas gracias, Consuelo. Ha sido un placer inmenso escucharte y además con esa precisión ya sabemos que podías haber hablado muchísimo más y en fin, es de agradecer que hayas hecho el esfuerzo de resumirlo. En cualquier caso, yo lo que quería era comentarte que escuchándote pues he recordado cuando de jovencito, ¿no? Y también leí el libro de las maravillas de Marco Polo y me quedé maravillado, ¿no? Y también cuando leíamos Las mil y una noches, los viajes de Sinbad, ¿verdad? O sea, todas esas cosas. Y mi cuestión es comentarte también, ya que tienes al lado también a dos figuras emblemáticas de la historia de la literatura, junto contigo, lógicamente, que deberíamos quizá hacer un esfuerzo por hacer resurgir estos libros auténticamente maravillosos que estamos olvidando con esta especie de pseudocultura actual que va tan rápida y de TikTok y que nos hace perder la visión sobre estas auténticas descripciones de lo que vieron otros en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que cuando has descrito el unicornio y demás, me hace recordar también, yo estoy ahora con una cosita del siglo XVI y veo, por ejemplo, en la zona de del Nuevo Mundo, de nuestra Nueva España y demás, los animales que vieron allí, ¿no? Cómo también los describen, estos que tú has citado antes también. Y bueno, era esto, simplemente que quizá para otra ocasión pues nos cuentes otras cosas sobre otros libros maravillosos que podíamos hacer, resurgir, ¿no? en nuestra memoria. Y bueno, te repito, muchas gracias y ha sido un placer escucharte. Pues muchísimas gracias por esta intervención y, por supuesto, que yo creo que difundir aquello que se disfruta pues es algo muy bonito y que vale la pena, vamos. Entonces, yo creo que estos libros nunca están olvidados del todo porque son clásicos y a los clásicos siempre se vuelve. Y es verdad que en esta cultura actual quizás a los jóvenes pues se les hacen leer otro tipo de libros que quizás, bueno, pues no están mal tampoco, pero no tendrían por qué eliminar a los clásicos. Y hablo de clásicos, como se ve, no solamente en el sentido de los clásicos españoles, sino clásicos universales, que siempre se reeditan, ¿no? El caso de Marco Polo, o sea, en cualquier colección de clásicos juveniles pues tiene que aparecer necesariamente, ¿no? Muchísimas gracias. José Enrique. Sí, gracias por esta charla tan interesante que me ha retrotraído al momento en que nos conocimos hablando de la primera circunnavegación llevada a cabo por Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Sí. Aquí, casi 2 siglos antes que ellos, Marco Polo se adelantó y fue uno de los grandes pioneros en alcanzar el extremo oriente, como lo hicieran con posterioridad Magallanes y Elcano. Pero tu charla me ha retrotraído al momento en que tuve el honor y la alegría de conocerte y de poder intercambiar puntos de vista sobre la historia de nuestros antepasados, viajeros, guerreros, héroes y villanos. Muchas gracias por esta charla magnífica que nos has dado a todos los presentes. Pues muchas gracias, José Enrique. Por favor, las preguntas que sean lo más breves posible. Y tenemos nada más que 3 minutos para hacer las últimas preguntas. Por favor, ¿alguien más? ¿Alguna otra cuestión, pregunta? No, pues con eso gracias. Bien. Bueno, pues felicitamos a nuestra invitada de hoy, a nuestra consocia, Consuelo Jiménez de Cisneros, y esperamos que pase por este foro alguna otra vez. A todos ustedes muchas gracias por su presencia
y hasta la próxima. Se levanta la sesión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.